exclusiva compartiremos y disfrutaremos de la melodiosa voz de la cantante y compositora contemporánea Crystal Lewis. Bienvenidos a Esta Noche María Cela. Esta noche María Cela. ¡Bienvenida! Crystal, bienvenida, ¡Qué welcome. ¡Qué voz en vivo, señores! Tenía una pista, pero estaba cantando en vivo. Bienvenida, Crystal Lewis. Un placer recibirte acá. Bienvenida. I love your dresses. Gracias. Thank you. Ella está de amarillo y que no lo comentamos porque lo voy a decir en inglés. Ustedes saben a lo que yo me refiero, lo que le voy a decir a ella. She's dressed in yellow because her baseball team lost the championship. But I this support weekend. my team anyway. And I she- support of my course, team anyway. She supports. Le estoy As you diciendo should. que se vistió de amarillo para honrar a las Águilas por la Claro. derrota que sufrieron, que no le hemos comentado, ya hablaremos algo más adelante. Noemí Chávez nos acompaña para hacer la traducción de Crystal Lewis. Crystal, llevas ya más de 30 años en el mundo de la música cristiana y música secular. Sí. ¿Empezaste a qué edad? How old were you musically? Well, I began recording at the age of 15. Empezó a grabar a la edad de 15 años. Tienes micrófono, Oh, so you okay. don't have to use that one. Perfecto. A la edad de 15 años empezó. How did you start? My father was a minister when I was growing up, and so I early years began singing in church with my mom playing the piano. And then I went to an audition when I was 15 years old for a musical. So Mi padre era pastor y mi mamá tocaba el piano. Y a la edad de 15 años fui a una audición, ¿se dice? ¿Audición? Audición. Y ahí fue donde agarré una parte. Para audición, empezaste a trabajar con Nickelodeon, el canal, tengo entendido. that came a little bit later, actually. Nickelodeon was when I was about 20 years old. Nickelodeon fue como a la edad de 20 años. Y estuviste en una banda, ¿no? You were with the band? Yes, I was with a band when I was 16, 17, and then I was in high school, and then I recorded my first record, solo record, when I was 17. Wow. Entonces ella estuvo con una banda de la edad de 16 y a la edad de 17 grabó su primer álbum. Pero siempre su intención fue cantar música cristiana. And your intention was always to sing music that was Christian. Initially, yes, but then doing Nickelodeon and some other things, I think because I was raised in the church and because those were the opportunities that were initially given to me, that's where I stayed initially, but quickly found that God is everywhere, that He isn't just in the church. Al principio era por haber crecido en la fe y en una casa de pastor, pero con el tiempo me di cuenta que Dios está en muchos lugares. Has sido nominada para los premios Grammy, has tenido la oportunidad de cantar en los premios Grammy, pero los reconocimientos que has recibido han sido más en el mundo de la música cristiana. De hecho, el más importante, Dove, te ha premiado muchas veces. La fama para un cantante cristiano, a diferencia de un cantante secular, del mundo, fuera del mundo cristiano, es distinta, se vive distinto, los reconocimientos se viven de una manera Is it distinta. a different way of living, a different pressure, a different... I think it's different for everyone. I don't know because I have only ever been a Christian. And so for me, Ha sido diferente para todos es diferente. Lo único que yo conozco es en el mundo del cristianismo recibir ese tipo de premio. and so I've always found that I'm singing not just for me, but I'm singing for others. I'm singing to bring light to faith. So Y he entendido que no simplemente comparto por cantar por mí misma, sino que canto por otros y para traer una luz a la fe. A Es eso me más- refería. Es más difícil para un cantante cristiano ser nominado a los premios Grammy e incluso ganar un premio Grammy. Is it much more difficult for a Christian to be nominated for a Grammy and even more so to win one? Oh, yes. Yes, the Grammys, as are all award shows, very, very political, and the voting is very, very small. So unless you are signed to a major label, it's very difficult. The recognition is totally Los Grammys son different. obviamente son políticos, pero también para ganar hay una margen muy pequeña para ganar en este tipo de premio. Pero esa es la naturaleza de ese mundo.
Mucha gente quisiera saber la diferencia también con relación a las ganancias. Cuando una persona se hace muy popular, muy conocida, como en el caso de ella, que lo conocen en todo Estados Unidos por una voz extraordinaria, pues que tiende a ganar mucho dinero. Yeah. So people want to know about, when you become more successful financially, what does that mean as a Christian? Yes, Yes, like- there's a difference between, me imagino, puede haber una diferencia entre un cantante secular que, bueno, vive su lujo, su riqueza y la disfruta, pero un secular cantante artist gets cristiano, to live this lifestyle of luxury and success, but when a Christian becomes successful, what does that reflect on you? Well, I would say, first of all, that things are not always what they seem. Sometimes people live, it looks like they live a certain way, but really behind the scenes, Las it's not. cosas no siempre son como se ven. Parecería ser que la gente vive de tal manera o de tales lujos, pero detrás de la escena pueda que sea muy diferente el estilo de vida. But I think that when you're successful, you want to be a good steward of what is a gift that's been given to you, and you don't want to be selfish with it or greedy. I would hope that's the case with Christians and people who don't consider themselves Christians, but Sí, entonces hay como más bien cuando uno tiene ese tipo de triunfo financiero, es la responsabilidad de cómo tú vas a vivir tu vida, de vivir una vida generosa. Y yo desearía, dice que la gente que no conoce de Jesús, aun como los cristianos que cantan, buscarán la manera de siempre ser dadivosos. yeah, we all have the same responsibility to be kind and to be generous with other people and to not be. Todos tenemos la responsabilidad de ser generosos y de ser buenos con otras personas y no ser egoístas. Como una persona de fe, ¿qué te parece a ti Donald Trump y el hecho de que tantos conservadores norteamericanos, personas religiosas de los Estados Unidos lo hayan votado? How do you feel about Donald Trump and that so many people of faith voted for him in the United States? That's hilarious. I don't understand where they came from with their votes. I did not vote for him. For me, I do not support his views. I don't feel that he supports my views necessarily, and I am as confused as most other people that believers, that Christians say, "Oh, but he's a Christian." I haven't seen that, but I've never met him. I don't know him. But he act like a Christian. Él actúa como un cristiano. I haven't seen that, but I don't know him. ¿Quieres que le traduzca la no, ella dice que no lo conoce, pero que no ha visto. Ella no, evidentemente, a pesar de ser una persona de fe, y sabemos que muchos de los temas que tienen que ver con las creencias, como el aborto, el matrimonio homosexual, han sido por él criticados y pues mucha gente dijo, pues esto es lo que necesitamos. A lot of people of faith feel like because he's against abortion and homosexuality, Christians feel like that's what we come behind. Oh, ¿Eso lo hace realmente una persona de fe? ¿Eso hace que represente a la gente de fe en los Do Estados those views Unidos? make him a Christian in the U.S.? ¿O represent people of faith in the United States? for some, for many, Por but algunos, not for all. pero no por todos. Bueno, esta mujer es muy inteligente y tiene sus propias opiniones y me ha encantado escuchar esto de una norteamericana con fe, porque esto puede enviar un mensaje equivocado a la gente Because this could send a de que wrong message. eso es lo que nosotros, las personas de fe, necesitábamos o queríamos Oh, we needed that. o nos sentimos representados por este tipo de actitud. Evidentemente, una persona de fe no solamente hace cosas que sean agradables a Dios, sino que debe ser agradable a Dios. Yes. O sea, la personalidad de Donald Trump evidentemente no es la de una persona agradable a Dios. Tú has venido a República Dominicana, that was my opinion, tú has venido a República Dominicana como mujer de fe, has venido a República Dominicana en estos días, ¿por qué? ¿A qué debemos el honor? Why are you here in the Republic? I am here I'm terrible with details. You may have to fill them in. Okay. I am here to attend the awards, the premios El galardón. El galardón. tomorrow, and sing a little bit on there and receive an award of some kind. Oh, otro Está reconocimiento. recibiendo por los Pero- premios el galardón. Esos reconocimientos obviamente son para el Señor.
más que para ti? Those recognitions are for God more than for you, or how do you feel? Do you? I imagine. Yes, of course. I mean, She already said it. It's a combination. He used me to do something, and I Exacto. did it on his behalf. So. ¿Puede una canción, tienes un ministerio, puede una canción transformar la vida de una persona, llevar a Can una a song persona a transform Dios, somebody's life, lograr lead una them to God? conversión en su Could vida? it cause or bring a conversion in their lives? Can a song do that? I think the power of music is immeasurable. Creo que el poder de la música no tiene límites. I think that when each person is so unique and such an individual, and we allow different things to move Cada persona and es diferente shape us. y son movidos por diferentes artes, diferentes cosas. And I feel that, yes, God can work in any song Creo que Dios to puede bring usar about cualquier change canción para and- traer cambios and move us in ways y that movernos en maneras maybe another song won't. que And otra that has canción no nothing lo to do with hace me. y no tiene nada que ver conmigo. ¿Conoces a Lily Goodman? Do you know I Lily do. Goodman? ¿Sí? Yes. ¿Qué te I mean, parece? I've met her like 3 times. La he conocido como 3 veces. ¿Cuál es tu opinión de What do su you think voz, de about su her talento, voice? de su I trabajo? love her. She is. I'm La not. amo. I love what she's doing. I Me love. encanta lo que está haciendo. I don't know how old she is, but I know that I'm a lot older No than sé her. qué edad Súper tiene, joven. pero yo soy mucho más mayor que ella. And I love the women that are coming behind Y me me. encanta ver las mujeres que vienen detrás de mí. And I feel so fortunate to have gone before them. Y me siento honrada de poder haber sido como líder delante and, de ellas. and just in the few times that we've had to talk together, she and I see that she's even beyond where I was at her Veo age. que aún donde está ella ahora está más allá de donde yo estaba a la edad que ella está. And I love that. Y me encanta. Sabes que en este espacio hace ya muchos años fue la primera vez que ella cantó en televisión nacional. Lily Goodman. Oh, really? De Eres veras. dominicana. She's How Dominican. beautiful. Oh, I forgot that. Yes. Ah, Se she's me olvidó. Dominican. Yes, yes. Oh, that's Thank beautiful. you, Crystal, You're for so this welcome. talking. You're keep on singing. You're going to Yes, keep on ma'am. singing. Yes. Ella va a seguir cantando. Tiene 2 canciones más que cantarnos. Cantas en español también, ¿no? One more song in mostly Spanish. Ah, mostly Spanish. And then I want to do a 3rd song that's only in English because I released a new record last year. I'm going to do it in Spanish this year. ¿Ah, It sí? will be out later this year. ¿Por qué en español? Why? Do you want to say what I just said first? Yeah, Okay. please, please, please. So she's gonna sing the next song bilingual en español y en inglés la siguiente canción y luego la tercera va a ser en inglés porque acaba de sacar el año pasado un nuevo álbum, disco y grabación y para fin de este año va a estar soltando este disco, sacando este disco en español para que el público en español pueda disfrutar de su ministerio. ¿Había algo? Why the Spanish community? So the translations are not quite complete, and I'm waiting on those, and then I will record it in ¿Por Spanish. qué en español? ¿Por qué? Because I haven't done an album in Spanish in 10 years, Tengo 10 años que no hago una grabación en español. maybe longer, actually, Pueda que sea más. than that. And because I did a crowd-funded campaign, I did a Kickstarter campaign to fund this last album, and part of the reward was that I would do it in both Spanish and English. So. Parte del regalo que se me ha sido dado a través de la última grabación es que yo podría grabar esto en español y me siento que es importante que lo haga. And it's been too long, and I've traveled a lot in Latin America, He viajado muchísimo en los Estados, en En Latinoamérica. and it's been a beautiful experience for me. And Es una experiencia bella para mí. so yeah, it's supposed to happen. I don't know. Debería I need to do suceder. it again. No sé. Pues nos alegramos muchísimo de eso. Vamos a escuchar tus canciones más adelante. Hacemos una pequeña pausa. Sigue Crystal Lewis con nosotros. Un honor para nosotros y vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias de verdad, Crystal. You're so welcome. Vamos a seguir disfrutando de su música. Andrés Moreno con nosotros y nuestro abogado Alberto Fiallo con un tema muy interesante cuando regresemos después de la pausa. Ya volvemos.